Fernández de Cuvision. Me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a FAEN este foro que ha creado para tenernos conectados a los patronos de la Fundación y al resto de compañeros por habernos compartido ideas tan inspiradoras en los últimos webinars. Esperemos estar a la altura con esta presentación que os comparto. Un abrazo bien fuerte. Quería compartir con vosotros en qué situación puede estar la pandemia del COVID-19 en este país, hacia dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? Tener una actitud crítica de tanta información que podemos estar recibiendo. Y para eso, pues me ha parecido interesante que hubiera dos características fundamentales en la presentación. El rigor científico, ¿vale? Y para eso me he basado en muchos artículos que están publicados, pero sobre todo en el grupo de la Universidad de Oxford. Muchos de ellos son profes míos, que tengo la suerte de que me den clase en el máster de Medicina Basada en la Evidencia que estoy haciendo con ellos, es uno de los grupos más potentes en ese sentido a nivel mundial. Epidemiólogos como puede ser Neil Ferguson del Imperial College, Ioannidis de Stanford, y también he querido incluir opciones de asesores del gobierno sueco que es como que van por libre a nivel mundial, ¿no? Y con respecto a los gráficos que vais a ver, muchos de ellos están sacados del Financial Times, del Washington Post y también de Tomás Puello, un ingeniero español que escribe en Medium y que tuve la suerte de compartir reflexiones en algún webinar. Las diferentes opciones que podemos tener ante la COVID, pues fue la primera no hacer nada. Fijaros, esto es una gráfica de lo que podría haber ocurrido en Estados Unidos de no haber hecho nada, para una tasa de mortalidad de un 4%, que poco más o menos es la que hay con la COVID. ¿Cuántos pacientes hospitalizados los tendríamos aquí? ¿Vale? ¿Cuántos pacientes necesitarían terapia intensiva? Los tendríamos aquí. Para Estados Unidos serían 3 millones. Y en línea punteada roja, las camas en que dispone Estados Unidos, que vienen a ser 50.000. O sea, que si el 100% de los casos hubiera necesitado cuidado intensivo y no lo pueden obtener, esa gente directamente muere. Así de simple, ¿vale? Y luego los daños colaterales que puede haber. También morirían por saturación del sistema de salud pacientes con otras enfermedades que por estar el sistema de salud colapsado, pues no podrían haber tenido opción de ser atendido. La otra opción que podemos tener es la de la mitigación, la que ha seguido Suecia, ¿vale? Suecia vino a decir, es imposible prevenir el coronavirus, vamos a dejar que siga su curso, vamos a tomar medidas para intentar no saturar el sistema de salud, ¿vale? Bueno, pues lo que estáis viendo ahí es un gráfico que salió el 14 de marzo del Imperial College de Londres y lo que hizo fue cambiar absolutamente de rumbo las decisiones que tomó el gobierno de Reino Unido y de Estados Unidos. Fijaros que una gráfica muy parecida a la anterior, no es la misma, pero conceptualmente equivale, ¿vale? La situación de no hacer nada sería la de negro que estáis viendo aquí y veis las diferentes opciones conforme se van tomando una serie de medidas. Pero claramente queda superado el umbral del número de camas, con lo cual la gente iría muriendo con una frecuencia muy alta. Pero ¿por qué Suecia hace lo que hace? Porque ellos vienen a decir, bueno, venga, vamos a seguir esta estrategia porque realmente nos vamos a tener que contagiar todo antes o después, que la gente, bueno, que haya mortalidad en el camino, pues algo que debemos de asumir, pero cuando tengamos inmunidad de grupo ya estaremos protegidos. ¿Cómo puede proteger la inmunidad de grupo? Pues fijaros, estáis viendo cómo va mutando el coronavirus conforme va trasladándose en el tiempo y va pasando de unos países a otros. Realmente la inmunidad de grupo podría servir para un brote en concreto, pero no la íbamos a tener para siempre. Es una inmunidad que no iba a servir como la viruela, por ejemplo, sino que sería más bien un aspecto parecido a lo que ocurre con la gripe, que cada año necesitaríamos recuerdo inmunitario. ¿Qué ocurriría en el caso de la supresión? Este también sigue siendo del paper del Imperial College. Estáis viendo que en fase de confinamiento, ¿vale? Estaréis viendo cómo caerían los casos. Sí podríamos tener una situación muy parecida a que se cubrieran las necesidades de UCI, pero si solamente confinamos y no hacemos nada más, volveríamos con un siguiente brote probablemente en octubre, como suele ocurrir, en la que ese brote pudiera tener incluso más mortalidad que lo que ocurrió con la mal llamada gripe española del 18, que el segundo brote mató a mucha más gente que el primero. Entonces, la opción que nos queda sería la que Tomás Puello ha venido a llamar la de martillo y la danza, ¿vale? El no hacer nada lo tenéis en rojo, la mitigación, perdón, el no hacer nada en negro, la mitigación en rojo y luego el martillo y la danza que estamos viendo. La idea sería, si nos tenemos que enfrentar a nuestro peor enemigo del que no sabemos nada y tuviéramos las opciones o bien de correr hacia él o bien de escapar para ganar un poco de tiempo, ¿qué haríamos? Pues lógicamente escapar y ganar tiempo. La clave del tiempo ha sido muy importante. Pero lo que vamos buscando con el tiempo fundamentalmente es llegar a una estrategia clara. Y la estrategia la tenemos clarísima. Es más diagnóstico y más seguimiento, ¿vale? En la mayoría de los países, en este tiempo pasado no hemos tenido ni siquiera claro cuántos casos había. En España, ni en Francia, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, las cifras oficiales han sido realmente correctas, ¿vale? No se están haciendo suficientes test, no hay suficiente seguimiento y este ha sido
para esa gente que sean positivos, meterlos en cuarentena. Y ese ha sido el gran problema. Los profesionales sanitarios en primera línea han sido carne de cañón en todos los países. En este país, desgraciadamente, ha sido dramático porque no teníamos medidas de protección, ni mascarillas, ni EPI de protección para cada uno de ellos. Entonces, en esa fase de martillo que estáis viendo aquí, la idea es intentar bajar la R es la tasa de transmisión, con cómo transmite el infectado a otras personas. R1 sería que un infectado transmite a una persona, R2, un infectado transmite a dos personas. Bueno, pues en esta fase tenemos que bajar la R tan rápido como sea posible a R0. Y una vez liberado el confinamiento, en esta fase de danza ya no sería tan importante tener en R pegado a cero, porque sería imposible, sino tendríamos que tomar medidas para mantener un R por debajo de 1, ¿vale? Para esto es muy importante saber cómo se transmite la infección. Fijaros que cualquiera que sea el caso, asintomático, leve, severo, crítico, hay como 5 días en los cuales los pacientes están presintomáticos y aquí tienen unos picos brutales de contagio. Entonces es muy importante detectar a asintomático y a presintomático. Es la gran clave de esta enfermedad. Y a la búsqueda de intentar bajar esa R, esa tasa de transmisión lo más posible, estamos viendo diferentes medidas que países ejemplares en este sentido, como han podido ser en Hong Kong, Singapur o Corea del Sur, han tenido enorme impacto en sus políticas, ¿vale? Si todas las personas fueran testeadas como se han hecho allí y se pudiera identificar a todos los casos muy pronto, incluso a los asintomáticos, los podríamos poner en cuarentena para que no transmitieran, educar a la gente para que identificaran los síntomas lo más rápido posible, aislarlos en cuanto tuvieran síntomas, educar a las pensiones para mantener la distancia, las mascarillas, lavarse las manos, desinfectar los espacios públicos. Todo esto, si se consigue, podríamos evitar el confinamiento. Solamente si se nos va de las manos es cuando tendríamos que tomar medidas más severas, como ha ocurrido en los países que no hemos estado haciendo esto. En estos países asiáticos no han tenido que tener esos costes tan dramáticos del confinamiento. Fijaros qué diapo más interesante, cómo bailar alrededor de la R. Aquí vemos diferentes medidas en las que se comparan la confianza del beneficio, en el cual cómo bajan la R y cuánto cuestan por semana esas medidas. Vámonos a la más costosa de todas. Fijaros, cerrar la mayoría de servicios no esenciales cuesta una barbaridad semanal. Son 2 billones de dólares anglos, o sea, europeos serían 2.000 millones de dólares, y el beneficio tampoco es tan alto, ¿vale? Pero sin embargo, vámonos a beneficios muy altos a un coste razonable. Fijaros, esto, el diagnóstico masivo y el seguimiento de casos. Obviamente la educación para lavado de manos y desinfección es lo más barato y tiene un gran efecto, ojo. Pero el seguimiento de casos y el diagnóstico masivo son medidas que a nivel coste son muy razonables y tienen un efecto enorme. Vamos a quedarnos con ese detalle porque creo que es muy importante. ¿Qué ocurre con las muertes diarias por COVID? Estamos viendo cómo este efecto hucha se están reduciendo a nivel mundial, veis cómo se está estrechando, ¿vale? Y en Estados Unidos, que está en rojo, sí parece que están aumentando, mientras el azul, que sería Europa, estaría disminuyendo. Con respecto a los casos nuevos diarios, estáis viendo como aquí abajo tenemos países asiáticos, arriba conforme vamos yéndonos al oeste, vemos como lo rojo, que el aumento grande de casos diarios se va desplazando hacia el oeste a nivel mundial. Países que están en el martillo y la danza, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, pues fijaros, estamos, gracias a Dios, bajando de esa situación tan dramática en la que hemos llegado a estar y estamos acercándonos a la fase de danza, en la que están establecidos casi desde el principio países que han sido realmente singulares, ejemplares, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, ¿vale? Entonces realmente debemos de saber cómo vamos a bailar, ¿vale? Cómo vamos a mantener esa fase de danza. Y para ello estas 4 medidas que estáis viendo son clave. Las pruebas diagnósticas, que con ello descubrimos quién está infectado, los aislamientos, porque así evitamos que infecten a otros. El seguimiento de los contactos que han tenido con esta gente, descubrimos a las personas que han estado en contacto con los infectados, para luego ponerlos en cuarentena para que eviten esos contactos e infectar a otros. O sea, realmente estas 4 situaciones son muy importantes. ¿Y qué hay del porcentaje de test positivos? Fijaros, ahí tenéis todos los países, una cantidad de países del mundo, y veis cómo en función de cada país han tenido resultados más positivos, ¿vale? ¿Esto qué lo determina? Pues el número de pruebas que se hace. Los países que tienen más porcentaje
de positivos quiere decir que se han quedado cortos haciendo pruebas. Y los países que están aquí abajo son los que se han quedado haciendo un número de pruebas adecuado. Entonces, en rojo-naranja vamos a tener países como Estados Unidos, España, Reino Unido, en los que la epidemia estaba absolutamente fuera de control y había que aplicar el martillo. Entonces, el diagnóstico no era interesante de momento, porque estábamos todos confinados, a grandes cantidades de personas, sino solamente a los que estaban enfermos, a pacientes que pudieran caer enfermos porque eran sintomáticos, a pacientes en riesgo, como pueden ser los trabajadores de salud, para aislarlos y tratarlos. Luego los países que había abajo en amarillo y en verde, Taiwán, Vietnam, Corea del Sur, han usado test ya para muchas otras opciones, aparte de diagnosticar pacientes, para rastrear contactos de los infectados, someterlos a test, incluso si eran asintomáticos, ya habéis visto lo importante que es. Con lo cual, estos pacientes se han podido meter en cuarentena para que no infecten. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que no hemos tenido test. Fijaros que no era una condición excesivamente cara, no se trataba del coste, sino es que no había en el mercado test. Y entonces ha habido que priorizar. Lo ideal hubiera sido hacer test a todo el mundo cada semana. Pero hemos llegado al pico, incluso solamente en este país y en otros se han indicado hacer test solamente a gente sintomática y hemos perdido de vista a los presintomáticos, a los asintomáticos, por eso se nos ha ido de las manos. Fijaros cómo esto es así, tan es así como lo que os estoy comentando, que los países que están en este círculo rojo son los que han estado haciendo menos test y los que se han descontrolado la epidemia, ¿vale? Esos países que están en rojo, como pueden ser España, Irlanda, Bélgica, Estados Unidos, Francia. Y los que estáis viendo aquí abajo son los que han estado haciendo muchos test y que han podido controlar la epidemia. Lo estaréis pensando, ¿cuál sería el número exacto de test que hay que realizar? Pues se sabe que aproximadamente el umbral está en un 3% de positivo. O sea, si te salen más positivos es que te estás quedando corto haciéndote y estando por debajo de 3% positivo está adecuadamente. Pero esto lo podemos ver en esta diapo muy gráficamente. Ahí podemos conocer cuándo se están haciendo suficientes test. En esta gráfica estáis viendo los 4 países que veis. Tenéis los casos nuevos diarios en la línea roja y tenéis las nuevas pruebas diarias en la línea verde. Bueno, ya hemos estado viendo que tenemos que aspirar a hacer un 3% de test positivos. Esto quiere decir que tenemos que hacer 33 veces más pruebas que casos detectados. Por eso estáis viendo que el eje de test a la derecha es 33 veces más grande que el eje de casos a la izquierda. Entonces estáis viendo que casi todos los países la línea roja está por encima, quiere decir que nos estamos quedando cortos a la hora de hacer test, ¿vale? En la siguiente diapo vais a ver cómo contagian los infectados y vamos a redundar en esta parte tan importante, los presintomáticos, ¿de acuerdo? Esto proviene de un excelentísimo paper de la Universidad de Oxford que fue publicado en Science, ¿vale? Entonces, si solo se realizan los test y se aísla a las personas con síntomas, pues se puede reducir la R, pero solamente en un 40%, como estáis viendo. O sea, que si la R, a tasa de transmisión, un infectado R3, un infectado transmite la infección a 3, pues si solamente controlamos el 40%, no vamos a poder llegar a bajar de 1, va a ser muy difícil. Pero si también seguimos a los contactos y también se le hacemos pruebas, con lo cual podríamos ver a todos estos presintomáticos, con esto sí podemos bajar hasta un 85%, ¿vale? Entonces, fijaros la importancia de los test presintomáticos, porque toda esta curva, todos estos pacientes no estarían por ahí sueltos contagiando a otra gente. Pero también es muy importante con la rapidez que la hagamos. Si tardamos hasta 2 días y medio o 3, como estáis viendo aquí, toda esta gente no la vamos a controlar y estaría suelta contagiando a otra gente, ¿vale? Entonces, vais a ver la importancia de hacer los test para buscar contactos en este gráfico, también de otro paper de Oxford. Indica cuántas personas infectadas y sus contactos es necesario identificar para que aislándolo o ponerlo en cuarentena podamos reducir la tasa de transmisión, ¿vale? Bueno, por lo que estáis viendo es que la epidemia crece en la zona roja-naranja, que estáis viendo abajo a la izquierda, y se reduce en la verde, arriba a la derecha, ¿vale? El límite es la línea negra, el punteado el intervalo de confianza. Si fijáis en la X roja que está ahí se podría controlar la epidemia si pudiéramos aislar instantáneamente al 60% de los pacientes con síntomas antes de que infecten a otra persona y diagnosticar instantáneamente a más del 50% de sus contactos y aislarlos, ¿vale? Y ponerlos en cuarentena, ¿vale? Con eso controlaríamos la epidemia. Cuando estaréis pensando, esto parece muy difícil. Hay una buena noticia en todo esto, es que si se hace bien, solamente esta medida podía controlar totalmente la epidemia. Pero es que incluso si no lo hacemos bien, contribuye a que se ralentice y eso es muy importante. Fijaros, si tardamos hasta 3 días, el efecto es mínimo.
¿vale? O sea que la importancia de no tardar nada cuando se empina y se controla perfectamente la epidemia con respecto a cuando se tarda incluso 3 días, ¿vale? Ve el porcentaje de contactos con respecto a la R. ¿Cuántos contactos necesitaríamos rastrear? Bueno, antes hemos visto que queríamos rastrear al menos el 60% de los contactos para ponerlos en cuarentena, pero eso era para una R, para una tasa de transmisión de 2,5. ¿Qué pasa si es diferente? Bueno, este paper lo explica, ¿vale? Y la conclusión de este paper es que sería necesario para las diferentes R, ¿vale? Para las diferentes tasas de transmisión, aproximadamente el umbral sería que se necesitaría contactar por cada infectado con 20 a 30 contactos. O sea, ese sería otro de los números mágicos. ¿Y cuántos rastreadores de contactos, cuánta gente entrevistando a los infectados necesitaríamos? Fijaros qué brutal lo que hicieron en Wuhan, ¿vale? Pusieron a muchísima gente a trabajar en ese aspecto. La Johns Hopkins propone para Estados Unidos un número aproximado de 100.000 rastreadores, ¿vale? Pero esto va a depender mucho de cómo evolucione la epidemia en cada país, del tiempo que necesita para adiestrar a los entrevistadores y demás. ¿Qué habría de España? Pues en condiciones normales esta tarea dependería de los servicios de salud pública de las comunidades y que deben de estar coordinados con el Centro Nacional de Epidemiología. Son los que forman en realidad la red de vigilancia epidemiológica. Bueno, toda esa gente junta son 500 profesionales, o sea que quedan claramente cortos. La idea es qué protagonismo van a tener la red de atención primaria y los servicios de medicina preventiva de los hospitales, de los cuales no está circulando mucha información, pero que van a tener una importancia clave en todo esto. Bueno, fijaros, rastreadores buscando contactos de infectados. Simplemente con las entrevistas pueden llegar a contactar con todos esos contactos. Pero ¿qué ocurre si a los rastreadores les damos otra herramienta? Rastreadores Plus. ¿Cuáles serían esas herramientas? Pues tecnologías que pudieran implementar el acceso a otros contactos, como aplicaciones Bluetooth para rastreo de contactos, códigos QR y demás. Es cierto que puede haber problemas con la privacidad, pero vamos a ver si son eficaces o no. ¿De acuerdo? Fijaros. Cuando estamos hablando de aplicaciones estándar, simplemente estándar, ¿vale? Estamos viendo que con esas aplicaciones estándar Bluetooth solamente llegamos a un 1% de los contactos. Si vamos aumentando aplicaciones ya optimizadas que requieren notificación, en estas aplicaciones, si tú empiezas a notar síntomas, zumba, le das y se activa el mecanismo de seguimiento. Ahí llegamos a un 10% de los contactos, ¿vale? Si vamos a otras aplicaciones más exhaustivas, estas aplicaciones, cuando entran en el país o los habitantes de ese país, se les descarga directamente en el móvil. Y la desactivación de esa aplicación está desincentivada. Sería algo así como las cajetillas de tabaco. Bueno, pues con aplicaciones así se llega hasta un 66. Es brutal el porcentaje de pacientes de contacto a los que se llegan. Y con aplicaciones optimizadas e instaladas por defecto se llega a un 82%. Bueno, seguro que estáis en mente diciendo, vale, esto puede tener una serie de limitaciones con respecto a la libertad. Esto lo pueden hacer en China porque no es un país democrático. Hay países con gran calado democrático en Asia, como puede ser Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, en los que realmente se están haciendo todo este tipo de cosas. ¿Cuáles serían los límites? ¿Cómo deberíamos de acotarlo? Pues limitando los datos recogidos. Para las personas infectadas sería recoger solamente el paradero, a quién conocieron, dónde y por cuánto tiempo, y para los contactos solamente si estuvieron en contacto con un infectado y por cuánto tiempo. También un límite de tiempo, solamente acceder a esa información durante 3 semanas anteriores. El acceso solamente sería para el Ministerio de Salud o bien la agencia autonómica que le valiera. También la seguridad debiera de ser muy importante. En fin, toda la información de identificación personal debe de estar protegida para cumplir esos estándares médicos. Los criterios de finalización también tendrían que estar claramente definidos, que acabara el uso de estos datos cuando acabara la epidemia. Y también la seguridad jurídica. La gente debiera poder y estar legislado el que pudieran poner denuncias si se sienten injustamente tratados o inadecuadamente tratados. Y obviamente la transparencia. Por acabar, ¿qué situación tenemos ahora en España? Fijaros, la R ya la tenemos por debajo de 1, como en otros países europeos. Estamos saliendo de la fase de martillo y con respecto a comunidades autónomas prácticamente están todas por debajo de ese 1, quitando alguna excepción, ¿vale? Realmente hemos pasado la etapa de confinamiento, ahora nos toca la de la danza. La gran pregunta es si estamos preparados para ello. Bueno, un saludo a todos vosotros y espero que os haya servido. Un abrazo grande.